El año de 1968 fue uno de los más revolucionados y emocionantes de la historia para el mundo en general. Los movimientos sociales y políticos se sucedían uno tras otro. México había sido designado como sede de los Juegos Olímpicos, un distintivo de que el país había entrado a la modernidad. Enclavado en el centro norte del país, en el estado de Zacatecas, la transformación vino de parte de la institucionalidad. El gobernador en ese entonces, José Isabel Rodríguez Elías, decidió transformar al Instituto de Ciencias en universidad, aún a pesar de que quien fuera director del instituto, José Abraham Torres, se opusiera bajo el argumento de que no había investigación. Creo que lo primero que hay que señalar es que fue una decisión popular, no fue fruto de una lucha. La conversión fue resultado de la voluntad del gobernador José Isabel Rodríguez Elías, que no lo hizo antes por la muy firme oposición del entonces director del Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas, el licenciado José Abraham Torres, el último director del ICAS. Hablé con ambos, tengo grabado el testimonio de ambos y coinciden en que el punto de vista de Abraham Torres era que mientras la institución no incorporara a su actividad la investigación científica, no se le podía llamar propiamente universidad, quedando el licenciado Magdaleno Varela como primer rector de la institución. El asunto es que se dio en un momento en que había mucha efervescencia estudiantil en la Ciudad de México. El doctor Rodolfo García Zamora le atribuye la creación de la universidad como una forma de evitar el éxodo de jóvenes zacatecanos hacia la capital del país, lo que motivó la decisión del gobernador para convertir al instituto en universidad. Y ante una demanda constante de jóvenes que pedían apoyo para ir a estudiar su licenciatura a la Ciudad de México, el gobernador de aquel entonces, José Isabel Rodríguez Elías, decidió promover que se transformara de instituto en universidad justo el 6 de septiembre de 1968, cuando en México había un movimiento estudiantil que inicialmente protestaba contra los excesos policíacos y la represión, y que finalmente se convierte en un movimiento que cuestiona el carácter antidemocrático, dictatorial y represivo del gobierno mexicano. El evento con el que finalmente se da la conversión fue en septiembre de 1969, en un evento amenizado por un coro estudiantil. Formalmente el decreto para la conversión de Instituto de Ciencias en Universidad Autónoma de Zacatecas se da en septiembre, bueno, un poco antes en el Congreso. Dictan el decreto, me parece que en abril, y más o menos formalmente se hace un evento en el auditorio de la Escuela de Derecho en 1969, en el que participamos en un coro que dirigía el entonces Padre Pacheco, muy conocido. Ese coro estaba constituido por estudiantes de todas las áreas de la universidad, desde la secundaria de la UAS, la preparatoria y algunos profesionales. La historia de la universidad ha sido la historia de muchos sectores desprotegidos y cobró relevancia en la vida social y activa del Estado, debido a la efervescencia que distinguió a los años 60, dos formas de ver a los estudiantes, una previa en el instituto y otra al volverse universitario. La mayor revuelta estudiantil hasta ese entonces había tenido que ver con las entradas para ver una película. Y cometer una serie de vandalismo, pero vandalismo que era leído por las élites como muchachadas, algo que no le criticaban en el fondo, porque se trataba de, en los 60, en los 50, dominaba una actitud muy funcional para el orden establecido. Los jóvenes creo que la movilización más importante, o de las más importantes que se produjeron antes del 68, fue la protesta masiva para lograr pase a ver la película de Los Alegres Aguilares de Antonio Aguilar. Empezó a convertirse en un motor de crecimiento
del pensamiento crítico. Los famosos cafés literarios se convirtieron en el espacio de socialización de las visiones críticas de la época. Y junto con ello, además del público cultural, empezó a generarse el público de activistas ligados a causas populares. Aparecen muchos problemas, pero la gente empieza a llegar a la universidad. El estudiante no recorrió el campo para articularse a las luchas. Más bien, en la medida en que fue trascendiendo el activismo a favor de las causas populares, la gente empezó a llegar. Laura Rodríguez, docente universitaria, recuerda la participación de las mujeres en los años de vida universitaria y los cambios en el papel de la mujer en Zacatecas gracias a la propia UAS. Bueno, sí se dio una lucha también de las mujeres porque se empezaron a formar grupos de estudios de mujeres. Incluso hubo 2 grupos de mujeres, uno se llamó el Grupo Activo de Mujeres, otro que se llamó Mujeres en Lucha. Había ahí algunas contradicciones entre las mismas mujeres porque unas se querían dedicar exclusivamente a los estudios, al feminismo, a los estudios de género que ya se venían estudiando desde 1950. Pero nosotros todavía en Zacatecas estábamos como que en pañales, o sea, había inquietudes de mujeres, unas por aquí, otras por allá. En estos procesos de constitución de los grupos de estudios de mujeres, pues había unas que se empezaron a ligar a los movimientos populares. Y entonces ahí como que la sensibilidad social, la formación crítica para revisar lo que te rodea. Luego nos enseñaban que pues sin la teoría no te servía si no la llevabas a la práctica y a cambiar las condiciones materiales de existencia, ¿verdad? Entonces, pues... La UAS se vuelve incubadora de varios grupos políticos y de un pensamiento considerado radical para esa época. A los grupos oligárquicos del momento les preocupa perder algunos de sus privilegios y llegan a un punto máximo en 1977 con la toma de rectoría por un grupo de encapuchados. Porque los más importantes latifundios del Estado habían sido repartidos en la comunidad, en las comunidades, como consecuencia de las luchas estudiantiles y campesinas. Y todo el conservadurismo conformó un bloque que respaldó la toma de la rectoría con un pliego petitorio que dieron a conocer los encapuchados. Lo tomaron un grupo de encapuchados en la madrugada, amaneció el 10 de enero tomado, y ahí manifestaban su decisión de desconocer al recién reelecto Jesús Manuel Díaz Casas, y denunciaban vinculaciones que buscaban acarrear la represión sobre nosotros, y demandaban la expulsión de 16 de nosotros. Había una lista de 16 personas, entre las que yo me encontraba, que según esa óptica deberíamos abandonarla, ser expulsados de la universidad. El discurso fue muy extremo. Empiezan a justificar su acción con mentiras flagrantes, que habían encontrado armas, correspondencia de la Liga 23 de septiembre, una serie de mitos. Pero pues la respuesta del estudiantado fue contundente gracias a que estaba muy fresca en la memoria popular el papel del estudiantado. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Investigadores, analistas y autoridades
de todos los niveles coinciden en la democratización de la educación en el Estado. En una perspectiva de 50 años hay que reconocer cómo la Universidad de Zacatecas tuvo la capacidad de incrementar el acceso de los jóvenes de todos los municipios, inclusive de otros estados de bajos ingresos, a las aulas universitarias. Tuvo la capacidad de modificar la oferta educativa no solamente a nivel de licenciatura, sino también a nivel de posgrado. Cómo a partir de 1980 se empieza a promover la investigación en temas relevantes para el Estado y cómo de alguna manera ha logrado que la universidad también tenga una cantidad muy importante de investigadores con reconocimiento nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, con más de 150 investigadores. Y entre esos, y el equilibrio y la participación de la mujer al interior de la universidad, pues sí se ha ido incrementando, ¿verdad? Se ha ido a través del tiempo, se ha ido incrementando, y creo que sí se abrieron las puertas para las mujeres, porque en esta primera casa del estudiante de mujeres vienen hijas de campesinos de los municipios y se integran aquí a la universidad. Y bueno, pues ahora unas son profesionistas, unas fueron hasta regidoras en otros estados del país como en Sinaloa y por ahí, ¿no? Han andado, muchas nos integramos, posteriormente también se integraron a la docencia y bueno, pues ahí está, la casa sigue vigente, creo ahora se llama Frida Kahlo, aunque los antecedentes a lo mejor no se conocen, pero sí fue de esa participación de las mujeres, no solo al interior de la universidad, sino al exterior también. La UAS ha tenido la capacidad de albergar a jóvenes de todos los municipios y hasta de otros estados, y desde 1980 se vuelve referente de la investigación. Creo que hoy, 50 años después, la Universidad de Zacatecas se enfrenta al enorme desafío de una transformación integral en todo su funcionamiento y aprovechar todo el enorme potencial que tiene a nivel de educación, de innovación, de extensión y vinculación, de convertirse en una fuerza de transformación del Estado de Zacatecas. La máxima casa de estudios en el Estado tiene mucho o todo que ver en la vida de Zacatecas. El gobernador Alejandro Tello afirma que la vida personal y familiar de todo zacatecano está ligado a la UAS y debe de ser vista como una solución a los problemas de Zacatecas. Bueno, pues primero la importancia para el Estado yo creo que es toda. Definitivamente yo siempre he creído que la suerte de la universidad va totalmente ligada a la suerte del Estado. He intentado mucho ayudarla, espero y de verdad tengo una gran expectativa que el gobierno federal le va a inyectar recursos. Sí veo un rector con conocimiento de causa y con preocupación de lo que está sucediendo, o sea, poniendo énfasis y voluntad en su solución. Mi relación personal es muy grande. Yo tengo recuerdos de mi infancia muy claros con mi padre en la Facultad de Contaduría. Cuando llegaba de trabajar, él trabajó, sobre todo en mi época de mi infancia, él era delegado del Infonavit, yo lo recuerdo mucho, en aquellos años que se hizo la Pedro Ruiz González, Tres Cruces, cuando Infonavit construía. Y yo recuerdo que llegaba, comíamos y muchas veces yo me iba con él a hacer la tarea a su cubículo, me llevaba a dar clases. ¿Quién me iba a decir que años después llegaría a esa misma universidad, a esa misma facultad? Quizá por la imagen que mi padre generó, yo le tengo un gran cariño, de verdad un gran cariño. Una de las etapas más hermosas de mi vida las viví en la universidad. Yo creo que todos, es una etapa importante, yo le tengo un gran recuerdo. Y a título personal, pero a título familiar, mi esposa igualmente es una egresada de la facultad de medicina, yo de contaduría y administración. Queremos hacer más, queremos que realmente la universidad dejar una huella positiva en la universidad de nuestro paso por el gobierno. La UAS vive uno de sus momentos más interesantes y ante estos retos la única perspectiva es un salto hacia adelante, afirma el rector Antonio Guzmán Fernández.
Más de 70 programas son los que oferta la institución, con planes de expansión controlada, pero que incremente la oferta educativa de los jóvenes zacatecanos. Ahorita estamos en un gran reto, ¿verdad? La universidad está en un punto en que puede dar un brinco en la perspectiva de seguir consolidándose como la institución educativa y cultural más importante del estado de Zacatecas en sus diferentes rubros, transitar en este proceso de cambio que se vive a nivel mundial, en esta economía globalizada, en esta economía del conocimiento, y que en esa ruta puede seguir caminando la institución. La universidad, como agente de cambio social, debe de mantener una visión científica y crítica que consolide su estatus como máxima casa de estudios. El deber ser de la universidad es conservarse como universidad científica, crítica y popular, democrática, crítica y popular. Eso es en serio, en los hechos.